Amigos de Telesur, es un placer acompañarles una noche más en la entrevista Decide. Hoy recibiendo a una periodista. Sí está en política, sí es diputada, sí ha sido ministra de Derechos Humanos, pero es esencialmente periodista. Siento que estamos mano a mano con la señora Gabriela Cerruti. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Víctor Hugo, por invitarme. Un placer. Autora de este libro que se llama El Pibe, dedicado a Mauricio Macri, justamente uno de los dos hombres en pugna, el próximo 22 de noviembre. Edición de un libro que ya fue muy exitoso, pero corregida y aumentada. ¿Qué corregiste y qué aumentaste? A ver, corregir, porque cuando uno mira desde diferentes puntos de vista y mirarlo a Macri ahora, candidato a presidente y planteando un modelo de país, ya no solamente la idea de que quería gobernar la ciudad de Buenos Aires, una cantidad de cosas de antes se ven con otra perspectiva. Digo, una anécdota, pero el final del libro, que se mantiene, porque aumenté y corregí cosas en el medio, en un momento yo lo entrevisto a él y le pregunto, bueno, ¿por qué quiere ser presidente? Un empresario exitoso, ¿por qué quiere ser presidente? Y me dice, bueno, porque yo he tenido todo en la vida y he decidido que... Vamos a tener que hacer un cambio de micrófono. Vamos a hacerlo ahora mismo, dentro de lo posible. Lo que se ha visto en la jornada de hoy, por otra parte, y vamos a conversarlo con Gabriela, es el discurso de la presidenta, la reaparición después de las elecciones. Y ha sido algo sumamente importante. O sea que en cuanto dejemos de hablar de Macri, vamos a hablar de la presidenta y coherentemente con esto también del candidato Scioli. Parece que está todo en orden ahora, Gabriela. Sí, está todo en orden, pero entonces te repito lo anterior, si no se había escuchado, te decía que una de las veces que lo entrevisté a Macri le pregunté por qué quería ser presidente y me dice, bueno, yo tuve todo en la vida y decidí que no me alcanza a contener que quiero ser. En aquel momento me pareció una nota pintoresca y con eso termina el libro. Y ahora, viendo su perspectiva, viendo cómo gobernó estos años en la ciudad de Buenos Aires y cuál es el modelo económico que él plantea para el país, digo, ¿qué es lo que quiere ser Mauricio Macri? Lo que Mauricio Macri quiere es ser el Estado. ¿Y por qué quiere ser el Estado? Porque quiere ser el que no ponga ninguna regla de juego para los que son como él, para los que son los empresarios. Los grupos económicos han gobernado muchas veces en la Argentina y en toda Latinoamérica. Han gobernado a través de golpes militares en una década, han gobernado poniendo ministros de economía en gobiernos supuestamente populares. Acá pasaban los gobiernos y teníamos a Cavallo de ministro de Economía porque lo ponían los diferentes grupos económicos. Ahora es la primera vez que los grupos económicos tienen a alguien de ellos, nacido y criado como empresario, como dueño de un grupo económico enorme que quiere ser el Estado. O sea, un país atendido por sus propios dueños. Un país donde ya no existen los dos lados del mostrador, porque no existe más el mostrador, porque directamente ese hombre... Y después muchos se preguntan, bueno, Macri es un perverso que quiere llegar al país para destruir todo, digo, ¿es una mala persona? No está en juego si es buena o mala persona, si es un perverso o no. Lo que está en juego es que esos grupos económicos que lo están poniendo a gobernar el país, obviamente le van a cobrar todo eso, o el grupo Clarín no le va a cobrar a Macri la campaña que le está haciendo y cómo está haciendo que llegue a donde está. A las 2 semanas de Macri, ya se la ha cobrado. Ya se la ha cobrado. Por lo menos adelantos han tenido. Todo lo que Macri le ha dado al mundo de Clarín. Las computadoras en la ciudad, esto no lo saben los amigos de Telesur en América, las computadoras de la ciudad, millones de computadoras, todo el servicio de Wi-Fi de la ciudad de Buenos Aires, todo el cableado subterráneo que tenía que hacer Clarín y que lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, todos los años, los diputados del PRO votan cerca de 1.000 millones de pesos para el grupo Clarín. No es un problema de si le dan o no le dan pauta publicitaria, pero esto es nada comparado, porque lo primero que le van a pedir es que dé marcha atrás con la ley de medios, obviamente. Lo primero que le van a pedir es que todas las cuestiones que han tratado de ser limitadas, tanto de Clarín como de los diferentes grupos de las corporaciones mediáticas, den completamente marcha atrás. Imagínate, digo, ¿para quién va a gobernar Macri? Para los grupos económicos concentrados que lo ponen en el gobierno. ¿Cómo haces para concentrar la riqueza en un país? La tenés que sacar a otros. Como esos grupos económicos. Saben muy bien lo que les espera de positivo con Macri en el gobierno. ¿Quién fue el primer ganador en la suba de acciones que se produjo en la timba de los mercados? Caputo. El socio, amigo, contémosle a la gente quién es Caputo. El mejor amigo de Mauricio Macri, el que lo incitó a lanzarse a la política, es Nicolás Caputo. Es su amigo desde el colegio secundario. Macri y Caputo fueron a un colegio secundario en la Argentina que se llama Cardenal Newman, un colegio para chicos ricos de ese tipo de familias. Es muy amigo de Mauricio Macri, al punto de cuando Mauricio Macri estuvo secuestrado en algún momento en los 90,
cuenta, al que llama no es a su padre, es a Nicolás Caputo, el que paga el rescate no es su padre, es Nicolás Caputo, y es su mano derecha en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero es además el socio de Mauricio Macri en muchas de las empresas. Una, y estas son las cosas paradójicas de los empresarios argentinos, la empresa en la que son socios Macri y Nicolás Caputo es una empresa de aire acondicionados. Imagínate la plata que han hecho en la Argentina estos hombres en los últimos años con una empresa de aire acondicionados en el momento en el que explota el consumo de aire acondicionados por el crecimiento económico en la Argentina. Pero además, Nicolás Caputo ha recibido en los últimos 2 años 1.600 millones de pesos en contrataciones directas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cogobiernan la Ciudad de Buenos Aires. Yo el otro día me peleé, es una anécdota menor, pero viene al caso porque voy a doblar en una calle, está cortada la calle por la empresa Caputo. Entonces me bajo, indignada, le digo, ¿por qué cortás la calle? Mostrame la autorización para cortar la calle, es un espacio público, no se puede cortar. Y me salió el amigo, por más que seas amigo del jefe de gobierno, al pobre señor que estaba a cargo de la obra, no se puede cortar la calle, se manejan como dueños de la Ciudad de Buenos Aires porque cogobiernan la Ciudad de Buenos Aires, las mayores obras y las obras que además no se realizan, ¿no? Sobrecoge la impunidad, Gabriela, porque lo están haciendo ante la mirada de todo el mundo. Todos saben perfectamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ocurre, esto de que fue el primer ganador notable al subir los mercados por la presencia de Macri con esa expectativa de ser presidente. Digamos que ya tiene 1 vez y media lo que tenía antes ese hombre riquísimo, porque volvamos a que es el establishment económico el que está detrás. Bueno, pero yo lo decía cuando yo presenté una denuncia penal por la cual Mauricio Macri y Nicolás Caputo ya están imputados. El fiscal pidió que avance la investigación por las declaraciones juradas que presenta Mauricio Macri. Mauricio Macri presenta 2 declaraciones juradas completamente diferentes. Te pido que avanzas lentamente con la declaración jurada en la que vas a hacer mención a la deuda. Sí, en la declaración jurada Mauricio Macri presenta 2 declaraciones juradas completamente diferentes sobre el mismo año fiscal. Tiene que presentar 2 porque por obligación, por ley en la Ciudad de Buenos Aires tiene que presentar una todos los años. Cuando es candidato a presidente a los 6 meses tiene que presentar otra, pero sobre el mismo año. Son completamente diferentes. Esto no pasa el examen de un estudiante de contabilidad que sobre el mismo año fiscal presente 2 declaraciones juradas diferentes. Completamente. Las propiedades tienen una evaluación en una y otra en otra. Y en un momento de la declaración jurada aparece un préstamo de Mauricio Macri a Nicolás Caputo de 18 millones de pesos. ¿Por qué le prestaría 18 millones de pesos a un señor que factura 1.600 millones de pesos solo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por año? Es absurdo, es ridículo, es obvio que están lavando plata o que hay alguna sociedad allí encubierta. Yo por esto hago una denuncia penal ante un juez en la Ciudad de Buenos Aires que está llevando adelante la investigación por falsificación de documento público y pido que se los investiguen. En la misma declaración jurada, Macri declara que tiene 6 millones de dólares en la caja de seguridad en efectivo, porque en el rubro en efectivo tiene 6 millones de dólares. ¿Cómo este hombre va a hablar de devaluación, Víctor Hugo? El dólar cambia 1 peso de valor en la Argentina en 1 hora y Mauricio Macri ganó 6 millones de pesos. ¿Te das cuenta que alguien que tiene, que declara, nada sabe lo que tiene, pero que declara en su declaración jurada 6 millones de dólares en efectivo, no me puede venir a decir que el dólar está bajo o está alto? Contémosle a la gente, además, que de las primeras medidas que va a tomar, si fuese presidente, es devaluar. Absolutamente, pero ¿por qué digo Mauricio Macri fue el gran impulsor de la especificación después de la convertibilidad? Digo, tenemos 2 temas de Mauricio Macri con el dólar y el peso en la Argentina. Digo, por ahí el resto de los países latinoamericanos no lo saben, pero Mauricio Macri y su padre Franco Macri tenían una deuda enorme cuando está terminando la dictadura militar que habían contraído y otros empresarios. Pero ellos y otros empresarios tenían una deuda enorme privada que habían contraído con sus empresas. Los Macri, cuando le habían comprado una parte de la Fiat para hacerse ver en la Argentina, tenían una deuda enorme en dólares. Entonces, con Cavallo y con Melconian, que es el actual candidato a ministro de Economía de Mauricio Macri, desde el Banco Central, que conducía Martínez de Oz, que conducía los militares, lo que hacen es que el Estado se haga cargo de la deuda de los privados. Y ahí empieza el enorme rollo de la deuda externa argentina, que forma parte de la historia de la deuda externa latinoamericana. Lo que debía el señor Macri pasa de verlo el país, el Estado, el conjunto de los argentinos. Exacto, todos los argentinos terminamos pagando aquella deuda de Mauricio Macri. ¿Y la segunda vez? Y la segunda vez es cuando
cuando tienen una deuda enorme contraída en pesos, porque estaba 1 a 1 el peso y el dólar en aquel momento durante los 90, ellos contraen una cantidad de deudas para convertir sus empresas constructoras en empresas de servicio y quedarse con las empresas privatizadas de la Argentina, y cuando termina todo eso viene Duhalde y con la especificación 1 a 1 lo que hace con Clarín, con los Macri, con todos esos grupos, es licuarles esas deudas enormes que tenían. Es decir, todos los empresarios representados por Clarín, que también es una empresa con esos mismos intereses, consiguen no convencer, no persuadir, sino directamente ordenar a un presidente. Lo ha contado aquí Rodríguez Sá en su momento, que cuando él fue presidente por 7 días, lo único que había en el escritorio de presidente que fue a ocupar era una carpeta donde Clarín daba la indicación de que había que hacer la especificación asimétrica que luego hizo Duhalde. Absolutamente. Volvieron a ganar. Volvieron a ganar, como ganan siempre. Por eso yo a veces digo y le digo a mis propios compañeros del Frente para la Victoria, no digamos que el problema es volver al 2003, porque no estamos por volver al 2003, estamos por volver al 76, que es la primera vez que este plan económico intentó imponerse en la Argentina, que lo impusieron en aquel momento a sangre y fuego, que después lo profundizaron durante los 90 a través de un gobierno democrático y que estalló en el 2003. Pero el plan económico del que estamos hablando es el plan económico de los grupos oligárquicos y las empresas concentradas, que no se podía imponer en un gobierno democrático, y por eso vino el golpe militar del 76. Ese es el plan económico, esas son las empresas que van a gobernar este país si gobierna Mauricio Macri. Entonces, así dicho, digámosle a los amigos de América que no sentís para nada que estés exagerando. Esto es el fruto de un libro, de varios libros en realidad, porque hay otros sobre el menemismo. Claro, es que en realidad ahí yo conté durante el menemismo todo lo que estaba sucediendo en el momento de la privatización de las empresas, los nexos entre la dictadura militar y esas empresas. Los Macri, han sido socios de la dictadura militar en una cantidad de sentidos. No las empresas de los Macri eran 7 las que formaban el grupo Macri cuando empezó la dictadura militar. ¿En cuántas? En 48, cuando termina la dictadura militar. Durante el menemismo, contado por el propio Mauricio Macri, ellos se hacen cargo de una cantidad de ministerios para llevar adelante las privatizaciones. Por eso es que cuando en el Parlamento se trata ver la responsabilidad que han tenido las empresas en el marco de la dictadura, el PRO se opone. Absolutamente. Porque podrían ser investigados ellos mismos. Totalmente. ¿Quiénes son los cómplices civiles de la dictadura? Esas empresas. Hay anécdotas, si querés, en el libro, pero que a mí me parecen muy, muy impresionantes. La única persona que yo conozco que ha logrado efectivamente salvar gente en la Argentina durante la dictadura militar es Franco Macri. Franco Macri salvó a su amigo Gregorio Chodos, que iba secuestrado en el baúl de un Falcón Verde, como muchísimos argentinos durante la dictadura militar, para el Falcón Verde y lo liberan a Chodos. ¿Por qué? Porque Macri le habían avisado y Macri llamó a alguien, por lo cual Chodos fue liberado. Y después está el caso más conocido de Chodos, contado por él en el libro, el caso más conocido de Carlos Grosso, que también fue secuestrado por la dictadura militar y a través de una gestión de Macri con el nuncio Calabresi lo liberan. Yo he hablado tantas veces con las abuelas, con las madres de Plaza de Mayo, que me han contado la cantidad de puertas que han golpeado desde obispos hasta políticos, jueces, y que nunca nadie sabía cómo hacer para saber dónde estaban. ¿Cómo Franco Macri tenía el contacto exacto para saber dónde estaban los que iban a desaparecer? Vamos a hacer una pausa, Gabriela Cerruti, y después de la misma vamos a hablar del discurso de la presidenta de esta noche, que se ha visto en algunos tramos a través de Telesur y que es muy importante en el contexto de todo lo que se está preparando en la Argentina para este decisivo 22 de noviembre, en el que no está en juego solamente la elección de presidente, sino, tengo la impresión, cosas todavía más duras y más importantes. Enseguida volvemos, amigos de Telesur, en la entrevista de CIDE. Hace un par de horas habló a la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Iba a decir a todo el país, pero me corregí en el momento porque no fue cadena nacional hoy, aunque lo tomó muchísimos medios lo tomaron. ¿No estuviste allí? No estuve allí porque sabía que venían muchos patios después de que empezaba el discurso y que yo no iba a llegar desde La Rosada hasta acá y no quería fallarte, que te había dicho que iba a venir. O sea que es un gesto con nuestro programa. Absolutamente, me parece que mucho importante. agradecemos. Pero escuchaste el discurso. Escuché todos los discursos, sí, hasta el último.
estaba esperando a ver si salía o no a la plaza, que finalmente decidió no salir porque dice que ella no va a ocupar nunca el balcón que es de Perón y de Evita. La verdad es que el discurso a todos los que somos militantes y que tenemos en estos días esta sensación, yo tengo desde el domingo, después del dolor enorme del domingo en la noche, que obviamente nos dio perder la provincia de Buenos Aires, que además es una provincia tan querida para todos nosotros, los militantes, porque es una provincia donde todavía hay tanto para hacer, ¿no? Donde todavía hay tantos argentinos que necesitan muchísimas cosas. A partir del lunes, de esa misma noche del domingo y de la sorpresa, porque efectivamente no esperábamos este resultado, yo tengo una sensación muy parecida a ese momento tremendamente doloroso que fue la muerte de Néstor Kirchner, también en un octubre de hace unos años atrás, porque el dolor enorme sacó una cantidad de gente de la casa, la sensación de que esto se puede perder, de que esto se termina, sacó una cantidad enorme de gente de la casa. Bueno, vos conocés Los Chisperos, que es el centro cultural que tenemos en San Telmo. Ayer explotó de gente que nunca había ido. Nosotros hacemos siempre los miércoles una reunión para charlar entre un grupo, gente afuera, en la calle, acercándose con sus hijos, preguntando qué podemos hacer. ¿Una toma de conciencia? Una toma de conciencia y una necesidad de que esto no se pierda, de que no se termine. Empiezan todos los relatos de las historias personales, de dónde estaba yo en el 2003, estaba sin trabajo, no podía estudiar, estaba en el extranjero, cómo hacemos para que esto no se pierda. Es cierto que estos 12 años, para los que somos más grandes, tenemos la memoria de lo que sucedió antes. Hay mucha gente que creció durante estos 12 años, entonces tal vez no tenga la memoria exacta de qué hablamos cuando hablamos de lo mal que podemos estar si se pierde todo lo conseguido. Hay mucha gente que ya toma como dado, y está muy bien, ¿no? Una vez que uno adquiere los derechos, los ejerce, y listo, no hay por qué agradecérselos a nadie porque son derechos y esto es parte de lo que nosotros creemos como proyecto político. Ahora, eso mismo hace que mucha gente diga, bueno, ¿por qué no un cambio? Entonces tenemos que hacer una docencia de explicar, no es un cambio, es retroceder realmente en una cantidad de derechos, y la presidenta hoy dijo eso, cuando voten, no están poniendo el nombre de un candidato, están poniendo sus derechos adentro de ese sobre, ¿no? Y yo creo que estamos poniendo además nuestra memoria y estamos poniendo también nuestro futuro, porque está todo eso en juego. Yo creo, Víctor Hugo, que lo que se juega en el 22 es mucho más que una elección, es una lección. Además, nos quieren dar la misma lección que nos quisieron dar en el 55, en el 76, que es que no podemos avanzar, que cuando el pueblo avanza, en algún momento tiene que retroceder, que cuando el pueblo conquista, en algún momento llega el castigo. El poder parecería un lugar VIP, destinado a ellos, a una clase social, a un sector económico. Y cuando ven que avanza pueblo sobre lugares que siempre les pertenecieron, que siempre entendieron como propios desde la creación de estos países, se molestan muchísimo. Absolutamente. Y lo que viene no es solamente dar marcha atrás con todos, porque ponele que gane un gobierno de este estilo. Y por ahí durante los primeros 4 años endeudándose, hace que se disimule la situación. No es que al día siguiente va a estallar todo. Ahora nosotros sabemos que eso va a ser, abrís las importaciones y van a estar chochos porque van a vender cositas de colores en los kioscos. En algún momento, cuando los trabajadores no tengan más trabajo, no van a poder comprar tampoco esas cositas de colores. Entonces, primero pierden los trabajadores, después pierden los comerciantes, y después esto se va extendiendo. No sucede de un día para el otro. Es claro que no va a suceder de un día para el otro. Por eso los que somos un poco más grandes, digamos, y yo soy, ya de las generaciones que ha vivido todos estos periodos en la Argentina, tenemos la obligación, el deber de alertar esto, no para meter terror. Yo creo que no se gobierna ni se vota con miedo. Parte de la libertad tiene que ser poder vivir sin miedo, pero sí contar qué fue lo que pasó, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque el pasado puede ser el futuro sencillamente por un voto. ¿Y estuvo convincente la presidenta hoy? Bueno, pero a nosotros nos convence siempre, pero es... No hay un cuadro político igual que ella, es realmente, digamos, lo que hemos vivido estos años, somos conscientes, y yo tengo la enorme alegría de ser consciente, porque a veces pienso, eran conscientes los que vivían en la época del peronismo, los que abrazaban a Evita cuando les regalaba la bicicleta, que estaban viendo a una de las mujeres que iba a hacer historia y que iba a cambiar la historia de la Argentina. Bueno, nosotros cuando estamos en el Patio de las Palmeras, cuando estamos en la Plaza de Mayo, somos conscientes que estamos viviendo un momento histórico, que yo el otro día lo decía
en el discurso del cierre de Luna Park. Yo le decía, cuando nosotros empezamos a hacer política en los 80, lo hicimos con la enorme carga de la tristeza, de la tragedia de los 70 y con la memoria de nuestros padres que nos decían los mejores años fueron peronistas. Yo sé que mis hijos van a pintar paredes con la alegría de este país transformado y con nuestra memoria de que los mejores años fueron kirchneristas. Y eso para nosotros es una alegría enorme poder decirle a nuestros hijos, los mejores años fueron kirchneristas, disfrútenlos, aprovéchenlos y traten de que continúen. Y cuando pensás en el 22, ¿ahora sí ves chances de que Scioli pueda ser el ganador con esa herencia tan especial que estás mencionando? Yo creo que si salimos ahora con toda la fuerza y con todo el amor que tenemos casa por casa, hoy dijo la presidenta una cosa que me encantó, dijo van a tratar de dividirnos, van a tratar de hacer una cantidad de cosas para que decaigamos, para que nos desanimemos. Cuando suceda todo eso, hagamos como Ulises, atémonos al mástil de la nave y vayamos hacia adelante. Dice, ustedes que cantan que Néstor no se murió, bueno, hagan lo que gane el 22. Y creo que ese es nuestro mandato, ¿no? Nosotros, por la memoria de Néstor, por todo lo que conseguimos, pero también por el futuro de todos los que se incorporaron a la política y que se incorporaron desde el 2010 en adelante a este enorme movimiento. Ahora, ¿el adversario es el pibe, como titulás el libro referido a Macri, o son los medios de comunicación con un poder pavoroso que ha disimulado todo lo bueno y ha puesto la lupa desde la mentira, desde la visión sesgada, desde lo negativo? Yo creo que con todo el poder que tienen los medios de comunicación, no son los dueños, son los gerentes del poder económico al cual estamos enfrentando y con el cual nos estamos confrontando. Mañeto es un gerente del Círculo Rojo, no se sienta a la mesa. No lo estás minimizando, yo lo siento tan el dueño del país. No, yo creo que... A ese señor que manda en el Grupo Clarín. No, yo creo Mirá lo que hizo en la provincia de Buenos Aires. Mirá la confrontación que armó. Lo usaron también a Mañeto. Yo creo que Mañeto, él se creerá que es lo que es, digamos. Y es el que nos infringe el daño, es el que tiene el arma en la mano, para decirlo de alguna manera, pero no es el que da las órdenes. Él es el que efectivamente es el mercenario. ¿Por qué decimos esto? Porque en la provincia de Buenos Aires él consiguió una confrontación entre una joven pura, con los mejores ideales contra poco menos que un asesino. No, directamente con un asesino. Totalmente. No se consigue. Con una mentira. No es que dijeron que era un mal político, no es ni siquiera dijeron que robó o que era corrupto o alguna cosa que uno pueda discutir. ¿Cómo discutir cuando te dicen mataste a 2 personas? Tres eran. ¿Cómo salís de esa discusión? Es una cosa absurda. Una vez, ¿cómo te van a instalar que sos un asesino? Es una cosa, pero de una degradación, una cosa tan increíble. Y poniendo, confrontando a María Eugenia Vidal, que todos lo conocemos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no lo harían si olímpicamente acusaron a la presidenta de ser la asesina del fiscal Nisman? Absolutamente. Pero sí, pero nos repusimos a eso, nos repusimos a la 125, nos repusimos a lo peor que nos podría haber pasado como movimiento político latinoamericano, que es la muerte de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner, y creo que también nos vamos a reponer a esto, que no hay que reponer, porque ojo que el domingo ganamos, ¿no? Porque esta es la otra cosa que están tratando de instalar desde el lunes. Ojo que el domingo ganamos. El 22. El domingo pasado ganamos las elecciones. Las elecciones el domingo pasado las ganó. Sí, solo que se ganó por menos de lo que... Se ganó por menos de lo esperado, pero nosotros ganamos, ganó el Frente para la Victoria, ganó Daniel Scioli, y lo que tenemos que hacer es ampliar esta cantidad de votos que recibimos y ampliarla con una cantidad de sectores que tampoco todos los que votaron otra cosa es que quieren el retroceso del país. Hoy habló la presidenta, pero anoche habló Massa, que es dueño de 5 millones de votos. ¿Es dueño? Pregunto a continuación, de 5 millones de votos, que son los que determinarán si Scioli o Macri llegan a los 12 millones. Sí. Que más o menos son necesarios para ganar la elección. Sí, yo creo que nadie es dueño de los votos, ¿no? Y sobre todo cuando no tenés una fuerza política. De alguna manera, si la presidenta dijera algo con respecto a nuestra fuerza política, es obvio que eso tiene una importancia y un poder decisivo, porque somos una fuerza política organizada realmente. En cambio, Massa es un dirigente que se fue del Frente para la Victoria y que junta retazos de diferentes cosas y pudo representar una cantidad de votos que querían un cambio. Ahora, ¿qué cambio querían? La base fundamental del votante de Massa es un votante peronista, que no es un votante antipueblo, que no es un votante antimovimientos populares, que no va a querer el retroceso de las conquistas que tenemos, que no va a votar contra los trabajadores. Entonces yo creo que ese votante hay que buscarlo, hay que convencerlo. Nos hemos puesto en la tarea todos, los militantes, desde el ministro hasta el militante que está en el local, hasta aquel que no viene a los locales, pero que a las redes
redes sociales, donde fuera, si cada uno convence a uno, esto termina con el triunfo del proyecto el 22 de noviembre. Y que Massa haya intentado jugar más para el lado de Macri que de Scioli no gravita. Bueno, hoy Felipe Solá dijo, los peronistas jamás votaríamos, y Felipe Solá es una figura muy importante en el sector de Massa. Ha dicho, los peronistas no vamos a votar a Macri. Me parece que él ha tratado de jugar a quien él cree que va a ser el ganador. Bueno, está equivocado. La verdad es que se ha equivocado muchas veces Massa. Da un poco de vergüenza ajena verlo a alguien que creía que iba a ser presidente hace un año atrás, ahora viendo de qué manera, además también un tema de los medios. Ayer sí fue cadena nacional la conferencia de prensa de Massa, y él poniéndose, a ver, perdiste, saliste tercero hace el domingo. Sí, ¿no? pero parecía de todas maneras la figura más importante. Parecía que era el que iba a decidir los destinos del país. Nosotros somos los garantes del equilibrio. No. Digo, acá va a haber dos fuerzas, que una va a salir primera y una va a salir segunda. Y la que salga primera va a ser la que va a gobernar el país, la que salga segunda va a ser la garante del equilibrio en el país. Me parece que darle a Massa un lugar que no tiene que ver también con una necesidad que tienen ellos de que Massa diga que lo va a apoyar a Macri y que eso constituye un triunfo para Macri. Nada de todo eso está sucediendo. Los votantes decían lo que quieran. Macri estuvo a punto de perder el balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Macri ya perdió un balotaje en el 2003 en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es la primera vez que Macri va a perder un balotaje. ¿Hubiéramos preferido ganar sin balotaje? Sí, claro que sí, porque además creemos sinceramente que nos los merecemos, porque esta fuerza política que ha transformado la vida de la mayoría de los argentinos, no del 30 y pico % que nos votó, sino de la mayoría de los argentinos. La verdad es que uno a veces piensa en que nos equivocamos, o tal vez es la ley de la política, ¿no? Esta cosa de que uno trabaja fervientemente por sectores que son los más vulnerables, que son los más desprotegidos y que tal vez no sean la mayoría en el país. Y las sociedades no son altruistas siempre. En quienes en la América progresista están esperando que sea Scioli el ganador, porque es la continuidad de ese criterio, de lo que llamamos la patria grande, posiblemente en esta charla has desarrollado algo que sí, la entrevista decide de alguna manera, un estado de ánimo muy positivo para esperarte. Tenés que hacer cargo de que hoy, en Lima o en Quito o en Caracas, mucha gente se irá a dormir dentro de un rato pensando que en la República Argentina va a haber una continuidad en el gobierno. Yo creo que va a haber una continuidad, y a toda esa gente, ya que no puede venir acá a ayudarnos a militar, que nos tiren toda la energía y la fuerza que puedan para que esta Latinoamérica siga construyendo una patria grande donde los movimientos populares puedan avanzar y donde le demostremos a la derecha que no es tan fácil. ¿Qué va a quedar de vos en pocas semanas, teniendo en cuenta este año increíble? Porque esta fogosidad, esta manera de sentir el periodismo y la política de Gabriela Cerruti en realidad es una característica muy natural, y estamos viéndote en un recorrido que no ha tenido tregua en meses. Y desde el principio de año, porque primero tuvimos la interna en la ciudad, después, mira, yo le digo siempre a mi familia, a todos, pocas veces perdí tantas veces como este año, porque perdí primero la interna, después perdimos la general con Mariano Recalde en la ciudad, ahora perdimos la provincia de Buenos Aires, que para nosotros era importantísimo, y sin embargo la sensación de estar formando parte de un proyecto que transforma a la Argentina me da esta enorme alegría y entusiasmo. Te estás mereciendo una victoria. Vamos por la victoria entonces. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela Cerruti, diputada, periodista, que ha detenido esta delicadeza en un lugar donde seguramente era una de las personalidades que tenía que estar. El discurso de la Presidenta de la República faltó para poder acompañarnos en vivo en nuestro contacto de todos los días en la entrevista Decide. Para la que están invitados, mañana, si Dios quiere, los esperamos. Buenas noches.